Producciones Luz y Verdad presenta Teología Práctica, un programa creado para llevar el mensaje de Dios a la vida cotidiana de una manera sencilla y práctica. Comenzamos. Hola y bienvenidos a la última parte de la miniserie de Semana Santa. Ahora estamos viendo la obra del Señor Jesucristo en sus últimos días aquí en la tierra, sobre la tierra, y hemos podido ver el tiempo en el que el Señor Jesucristo instituye la Santa Cena para la Iglesia, recordando la celebración de la Pascua y cómo Él se identifica como el Cordero Pascual. Hemos podido ver también el significado o parte del significado de la cruz, de la crucifixión del Señor Jesucristo, y ahora vamos a ver parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para entender un poco la resurrección del Señor Jesucristo, tenemos que entender que no es un evento que ocurrió de repente. Este evento ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de que el Señor iba a resucitar. Y podemos ver también la interpretación apostólica, básicamente en Pedro, cuando Pedro está predicando en el libro de Hechos, y más adelante también podemos ver cómo Pedro explica que el Señor Jesucristo, su resurrección, el levantamiento de entre los muertos de su cuerpo físico, estaba también anunciado no solamente en los profetas, sino también en el libro de los Salmos. Seguramente nosotros podemos recordar brevemente en el libro de los Salmos. Voy a leer el Salmo capítulo 16, si me pueden acompañar en donde estén. Si no, yo lo voy a leer. El Salmos capítulo 16, el versículo 10 dice lo siguiente, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Pedro no solamente utiliza este pasaje, sino también otros, donde explica y dice, bueno, David fue muerto, el rey David que escribió este salmo fue muerto, y su cuerpo vio corrupción. No está hablando de David. Pedro explica que aquí claramente se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Era una promesa que nuestro Señor Jesucristo, al momento de entregar su vida, pues Él la iba a volver a tomar. A pesar de que es una obra pasiva en el cual el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está inerte en una tumba, donde el cuerpo del Señor Jesucristo está sin vida, sin latido, sin pulso, sin ondas cerebrales dando la actividad propia del cuerpo, se considera como parte importante en nuestra justificación. No solamente en el Antiguo Testamento se pudo ver esto, nuestro Señor Jesucristo habló claramente acerca de su resurrección. Él dijo claramente: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre sea arrestado, muera y resucite al tercer día. Jonás nos habló de esto. Isaac nos habló de esto. Era la sombra que hablaba acerca de la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían, pero dudaron. Ellos no entendían. El Señor Jesucristo dijo: yo este templo lo voy a destruir y en 3 días lo voy a reconstruir. No estaba hablando del templo. La gente no entendía. Y Jesús dijo: estoy hablando de mí, voy a morir, pero voy a resucitar. Cuando el Señor Jesucristo resucita y se reúne con sus discípulos y con sus apóstoles, ellos en ese momento entendieron. Y dijeron: sí, está hablando de su cuerpo. Pues evidentemente era algo que no se había visto antes. De repente te preguntarás: bueno, pero había resurrección de los muertos. Lázaro fue resucitado, sí. Pero la diferencia de la resurrección de Lázaro es que Lázaro no fue
resucitado en gloria. Lázaro fue resucitado por el mandato de la palabra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no fue sino vindicado, fue glorificado en su resurrección. Algunos aspectos de la resurrección del Señor Jesucristo que podemos ver básicamente es que fue corporal, fue literal, no fue espiritual, no fue una resurrección espiritual o simbólica en la vida o en el corazón o en la mente de los creyentes, como se ha querido explicar muchas veces. El Señor Jesucristo resucitó corporalmente, físicamente, se le podía tocar, se le podían ver las marcas de los clavos en sus manos, se le podía ver la marca en su costado de la lanza, se le podían ver las marcas de la corona que llevó. Él resucitó y comió con sus discípulos. No sabemos si es que tenía necesidad de un alimento físico, no lo dice la palabra, pero de que era una resurrección física, corporal, y podía interactuar, sí, pero no era el mismo cuerpo. Definitivamente la resurrección que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue una resurrección en gloria, una resurrección, una transformación de su cuerpo en un cuerpo glorificado. Pablo dice que le escribe a la iglesia y le dice: iglesia, no tengas temor del tiempo pasado de aquellas personas que han muerto en Cristo, porque cuando venga el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que quedamos seremos levantados en el cielo y seremos transformados, sea en la resurrección, si es que el Señor permite que pasemos la muerte y no viene antes, o sea en una transformación antes de la muerte. Todos nosotros seremos transformados. Él es la primicia de la resurrección, de la glorificación de su cuerpo, y nuestros cuerpos serán glorificados. Voy a leer unos textos que son muy importantes para entender cuál es el resultado, cuál es el efecto, cuál es el aspecto hacia la iglesia que la resurrección del Señor Jesucristo ha permitido. Hay unas verdades que tenemos que tener presentes y a veces no las tenemos presentes. Las conocemos, pero no las practicamos. Básicamente, vamos a leer Romanos capítulo 6. Voy a ir rápido, no quiero tomar mucho tiempo en la lectura, pero sí en la aplicación. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 8 dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Qué precioso texto. Y básicamente lo que nos enseña es que ahora nosotros vivimos para Dios. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos vivos para Dios. Hemos sido identificados en su muerte al pecado, pero ahora somos identificados en su resurrección para vida, para vivir para Él. Nuestra justificación no termina en la cruz solamente. Nuestra justificación o la salvación que nosotros tenemos por la obra de Cristo se completa con la resurrección de Cristo, porque ahora estoy muerto al pecado, pero puedo vivir con Él. Y no solamente puedo vivir con Él,
Gálatas 5:19 nos enseña una verdad, y esta es una verdad que muchas veces olvidamos. Gálatas 5:19 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por Dios, debemos andar y vivir para Dios. Romanos 7:4 dice que el hecho de que nosotros hayamos resucitado con Cristo, esto demanda algo en nosotros. Vamos a leerlo para no decir algo que no está tan preciso. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A veces nos olvidamos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no solamente nos enseña que debemos vivir para Dios, sino también que nos enseña que debemos de dar fruto para Dios. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Lo conocemos, todos conocemos, la mayoría conoce este texto, pero muy pocos desarrollamos paciencia, amor, benignidad, fe en nuestra vida. Otra verdad importante es que a partir de la resurrección del Señor Jesucristo, la iglesia empezó a guardar el día primero de cada semana como día santo del Señor. Se le llamaba el día del Señor. Y por todas las generaciones de la iglesia, desde el primer siglo hasta el día de hoy, la iglesia se reúne los días domingos para celebrar el día del Señor, para celebrar su resurrección, para dar devoción a Dios. Lamentablemente muchos cristianos deciden no hacerlo. Deciden no vivir para Dios, deciden no dar frutos para Dios y deciden no dar devoción a Dios. La resurrección de Cristo enseña muchas verdades, pero quiero quedarme con estas tres. Si tú actualmente estás viviendo en las cosas de este mundo sin considerar que debemos vivir para Dios, de dar fruto para Dios y dar devoción a Dios en el día del Señor, guardando el día del Señor, hermano, te animo a que recapacites, te animo a que te arrepientas. Nuestra agenda es un reflejo de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Cómo está tu agenda? ¿Cómo está tu estado de cuenta de tu tarjeta de crédito? Ese es un reflejo de nuestro corazón, ese es un reflejo de nuestro tiempo. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué gastamos nuestro dinero? Te va a decir a ti en dónde estás en tu vida espiritual. Si estás invirtiendo para las cosas de arriba, el Señor te va a dar recompensa el día de nuestra glorificación. Bendito sea el Señor, porque resucitó al Señor Jesucristo, vindicándolo de toda la obra que había hecho para nuestra redención, para nuestra justificación, que se completa con la resurrección, para vivir para Él, para dar fruto y para darle devoción en la congregación con la iglesia. Que el Señor les bendiga, hermano.